¿Se acuerdan cómo se llama esta serie? ¿Cómo? Las implicaciones sociales del Evangelio. El día de hoy estamos terminando esta serie que comenzamos a mediados del mes de abril. Ya han sido 3 largos meses que hemos meditado en estas enseñanzas acerca de Jesús en su Sermón del Monte, y hoy podemos tener el privilegio de hacer la conclusión de esta serie de sermones. Entonces, la lectura del día de hoy está en Mateo capítulo 7, versículos 13 al 27. En esa parte de la Biblia, en esta sección de la Biblia vamos a estar meditando el día de hoy. Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 27. Dice así la palabra del Señor: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Pueden identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Esta es la palabra del Señor. Esta también es la palabra del Señor. Y a lo largo de esta serie hemos estado reflexionando que si tú dices ser un cristiano, es decir, si tú al reflexionar acerca de la gracia que ofrece Dios al enviar a su único Hijo para salvarnos, si tú dices yo necesito eso, entonces esto debería traer implicaciones sociales a tu vida. De eso hemos estado hablando a lo largo de esta serie. Cómo tu fe te beneficia a ti mismo, pero también beneficia a las personas a tu alrededor. Pero no es un beneficio egoísta, es un beneficio donde realmente tú puedes ver a Cristo en cada área de tus vidas, de tu vida, donde tú puedes confiar en Cristo en cada área de tu vida. Y esto se tiene que ver en la forma en la que te comportas con las demás personas a tu alrededor, en la forma en la que te comportas en sociedad. ¿Cómo deberías vivir si comprendes que tus pecados han sido perdonados por la gracia que Dios te mostró en Cristo? ¿Cómo deberías vivir si comprendes que la salvación es gratuita y que Dios te hace su Hijo por la obra de Cristo en la cruz? ¿Cómo debería esto cambiar la forma en la que te relacionas con los miembros de tu familia, con las personas en tu trabajo, con las personas con las que vives, con tus vecinos? ¿Cómo nuestra fe tendría que traer implicaciones? De eso hemos estado hablando en esta serie, porque eso es lo que habla Jesús. Si tú quieres ser un seguidor, entonces esto se demuestra a través de un fruto. Esto se demuestra a través de acciones que todas las demás personas pueden percibir, donde pueden darse cuenta que tú eres un hijo de Dios, que tú eres un seguidor de Cristo. ¿Realmente las personas a nuestro alrededor se dan cuenta de que somos seguidores de Cristo, o ni siquiera tal vez se han dado cuenta de que somos cristianos? Esa es la gran reflexión que hemos estado haciendo en cada uno de los sermones de esta serie. Y el título de la reflexión del día de hoy es la autenticidad de nuestra fe. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que tenemos una fe auténtica? Acerca de eso vamos a estar hablando con la ayuda de los siguientes 3 puntos. Punto número 1, todos tenemos fe. Punto número 2, ¿dónde está su fe?
Y punto número 3, el fruto de esta fe. Punto número 1, todos tenemos fe. Si todos tenemos fe, entonces, ¿dónde está puesta tu fe? Y punto número 3, ¿cuál es el fruto de esta fe? Punto número 1, entonces, todos tenemos fe. Vamos de nuevo al texto del día de hoy, ahí en el versículo 13 de Mateo capítulo 7, fíjense lo que dice. Dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Entonces, fíjense la forma en la que Cristo está decidiendo finalizar su sermón del monte. ¿Cómo tú finalizarías un sermón? No sé, a mí al menos se me ocurre traer esperanza a las personas. Pero aquí Jesús sí trae esperanza a las personas. Sí, vamos a ver al final de este sermón que sí, en verdad Cristo está trayendo esperanza a las personas, pero está trayendo un desafío. Está trayendo un desafío, está hablando de cosas complicadas de digerir. Nos dice primero que nada algo muy contracultural. Nos dice algo muy contracultural. Nos dice que no hay muchos caminos que lleven a la vida. ¿Cuántos caminos hay que llevan a la vida? ¿Cuántos caminos son los que los llevan a Dios? ¿Cuántos caminos son los que nos llevan al reino de Dios? ¿Muchos o cuántos son? Solamente hay uno. Eso es lo primero contracultural que dice Jesús. Solamente hay un camino que te pueda llevar a Dios. Tenemos dos caminos, uno que te lleva a la perdición y otro que te lleva a Dios. ¿Cuáles son las características del camino que te lleva a la perdición? ¿Qué dice ahí el texto? ¿Cuáles son las características del camino que te lleva a la perdición? ¿Cómo? Es ancho, es amplio. Que no sé, por ejemplo, cuando estaba buscando qué automóvil comprar, estaba buscando que de la parte de atrás fuera un lugar ancho, un lugar espacioso. ¿Por qué? ¿Qué estaba buscando? Comodidad. Cuando pensamos en algo que es ancho y espacioso, pensamos que es algo cómodo. Entonces, la primera característica de este camino que no nos lleva a Dios, que es un camino que nos lleva a la perdición, es que es un camino amplio, espacioso, cómodo. Tan cómodo es que muchas personas escogen ir por ese camino. Es el camino fácil. No queremos el camino fácil. ¿Quién no quiere el camino fácil? Es lógico querer el camino fácil. ¿Y cómo es, al contrario, el camino que lleva a Dios? ¿Cómo es? ¿Qué dice ahí el texto? ¿Cómo es el camino que lleva a Dios? Es estrecho, es angosto, es muy incómodo, es un camino muy difícil y muy pocos, por lo tanto, lo escogen. ¿Qué es lo que nos quiere decir Jesús con esto? ¿Qué es lo que nos quiere decir Jesús con esta ilustración? Fíjense, lo que nos está diciendo aquí Jesús es mucho más profundo que lo que parece a simple vista. Y puede ser bastante controversial para muchas personas, porque lo primero que nos está diciendo Jesús con todo esto es que todo el mundo está en alguno de estos dos caminos. ¿Están de acuerdo? No hay un tercer camino, no hay esa opción que diga, no, yo no creo en nada, yo no estoy en ningún camino. No, todo el mundo está en uno de estos caminos. Tanto creyentes como no creyentes estamos en un camino religioso. Fíjense lo que estoy diciendo, tanto creyentes como no creyentes estamos en un camino religioso, lo cual traerá consecuencias a nuestras vidas, lo cual traerá implicaciones a nuestras vidas. Esto es una metáfora brillante que Jesús usa para demostrarnos que nuestra fe, nuestras creencias espirituales, las cosas en las que confiamos, nos están llevando hacia alguno de los dos destinos. ¿Cuáles son estos dos destinos? La vida y la muerte. Todos los seres humanos estamos en uno de estos caminos, camino a la vida o camino a la perdición, camino a la muerte, no hay de otra, todos. Y si tú no eres un cristiano, probablemente estés pensando, claro que no, yo no tengo fe, yo no soy como todas estas personas ignorantes a mi alrededor que tienen que poner su confianza en una persona. No, yo la verdad solamente creo, yo solamente sigo las cosas que se pueden demostrar científicamente, las cosas que se pueden demostrar empíricamente. Yo no soy como todos estos ignorantes que creen en cosas fantasiosas. No, yo solamente creo en algo si realmente se puede comprobar. Entonces yo no soy una persona de fe. Yo no soy una persona de fe. Eso que estás diciendo no es verdad. Eso es lo que tú dices, pero me gustaría mostrarte que Jesús tiene la razón y que tú estás equivocado. Piensa un momento en el amor romántico. Piensa un momento en el amor romántico.
La ciencia no puede ayudarte mucho con el amor romántico. El amor romántico no es algo que se pueda probar científicamente. Nunca nadie ha visto cómo se ve físicamente o visualmente el amor. No es algo que tú puedas meter en un microscopio. Si tú estás buscando con alguien con quien compartir tu vida, si tú estás buscando a alguien y dices, ay, ¿cómo me va a ir con esta persona? Oye, se ve que es medio así, ¿cómo le hago para saber si va a ser una buena decisión casarme con esta persona? ¿La ciencia te puede ayudar con esa decisión? No. Tiene ciertos indicios de cómo es la persona, pero la ciencia no te puede ayudar a tomar esa decisión. ¿Esa decisión en qué se basa? El decir, voy a casarme con esta persona y, oye, espero que esto sea algo bueno, que nuestro matrimonio sea algo padre, algo hermoso. ¿La ciencia te puede ayudar a comprobar eso? ¿A asegurarte eso? ¿La ciencia puede ayudarte de esa manera? No. El casarte con algo ¿es qué? ¿Es un paso de qué? Es un paso de fe. Si tú decides unir tu vida con alguien, eso es un paso de fe. Y de hecho, si lo piensan bien, la mayoría de las cosas que le dan significado a la vida, la belleza, el amor, las emociones, no se pueden probar o refutar a través de la investigación empírica, no se pueden probar o refutar a través de la investigación científica. Es verdad, hay personas que dicen, no, el amor tiene que ver con procesos químicos que surgen en nuestra mente, en nuestro cerebro, y eso es lo que crea el amor. Ok, qué padre que tú sepas eso, qué padre que tú comprendas eso, pero eso no te va a ayudar mucho en la decisión que tú tienes que tomar de unir tu vida a alguien. Siempre va a ser un paso de fe. Así que Jesús nos está diciendo que todos tenemos fe, todos tenemos diferentes creencias sin importar quién seas. Por lo tanto, todos estamos en un camino. Cada uno de ustedes está basando su vida y sus decisiones en si hay o no vida después de la muerte. ¿Están de acuerdo? Cada uno de nosotros está basando las decisiones que toma en si realmente existe un Dios que se ha revelado a través de la Biblia. Tú y yo estamos basando nuestras decisiones en el hecho de que si creemos o no que hay un juicio final. ¿Están de acuerdo? Todos estamos en un camino y todos estamos desarrollando estilos de vida sobre la base de las creencias que tengamos. Todos nos estamos moviendo en el camino ancho, o si no estás en el camino ancho, estás en el camino estrecho, pero todos estamos en un camino, y lo que define en qué camino estás es ¿qué? ¿Qué es lo que define en qué camino estás? ¿En dónde está puesta tu fe? ¿En dónde está puesta tu fe? Eso es lo primero que está diciendo Jesús, y es muy controversial. Todos tenemos fe, seas un creyente o no, tienes tu fe puesta en algo, todo el tiempo, y lo único que va a definir es si estás en el camino estrecho o en el camino amplio, es en dónde está tu fe. Ahora fíjense lo segundo que Jesús está diciendo, que parece ser aún más controversial. Nos dice que no hay neutralidad. Lo siguiente que nos está diciendo Jesús aquí es que el relativismo no existe. No hay muchos caminos que lleven a la verdad, solamente hay uno. Y actualmente en nuestra sociedad se piensa que cada persona tiene derecho a creer en lo que quiera y que la verdad es relativa para cada quien. Hay personas que creen que no hay religiones verdaderas o falsas, por lo tanto no se deberían hacer distinciones, porque cada quien tiene derecho ¿a qué? Cada quien tiene derecho ¿a qué? A creer lo que mejor le convenga, a creer lo que mejor le funcione. ¿No les han dicho esto? ¿No les han dicho esto alguna vez? Oye, qué bueno que tú eres un cristiano, qué bueno que a ti te funcione eso, está padrísimo que a ti te funcione ser cristiano. A mí no me funciona ser cristiano, yo soy una persona más inteligente, a mí lo que realmente me funciona es leer los horóscopos todas las mañanas, pero qué bueno que a ti te funciona el cristianismo, está padre. Mira, mientras no le hagas daño a nadie, sigue con tu cristianismo. Cada quien tiene derecho de creer lo que quiera. Todos los caminos llevan a Roma, ¿están de acuerdo? Todas las religiones te van a llevar a Dios. No importa en lo que creas, lo único que importa es que seas sincero con tu creencia y que la desarrolles, y que, ¿sabes qué? No te metas con nadie, porque si entonces te metes con alguien, eso sí nos va a traer problemas. Y te vamos a cancelar. Porque tu fe te tiene que funcionar a ti. Tienes que creer lo que a ti te funcione, lo que tú creas que es verdad, mientras no te metas con los demás. Esa es la forma en la que piensan las personas. Fíjense, pero Jesús está diciendo algo completamente diferente.
Él está diciendo, no hay muchos caminos que lleven a Dios, solo hay dos caminos y van a destinos completamente opuestos. Jesús dice, no hay neutralidad, no hay relativismo, todos están en un camino u otro, yendo en una o en otra dirección a cada minuto. Todos están en un camino, yendo a una u otra dirección en cada minuto. Cada vez estás más cerca de la verdad o cada vez estás más lejos de la verdad. Si tú eres un cristiano, tienes que creer esto. Tienes que creer que tú realmente tienes tu confianza puesta en la verdad. Y entonces hay un montón de personas que no tienen su confianza puesta en la verdad. ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde dice Jesús que van? A la perdición. ¿Te importa eso? ¿Te importa que las personas a tu alrededor estén yendo camino a la perdición? O en el fondo, aunque tú dices ser un cristiano, dices, pues está bien que cada quien crea lo que quiera, ¿no? Está padre. ¿Realmente crees esto? ¿Que solamente hay un camino y que ese camino es la verdad? ¿Y que no hay otra cosa? ¿Y si alguien piensa otra cosa, está yendo a la perdición? Debemos de preguntarnos eso. En una ciudad multicultural, plural e incluyente como lo es la Ciudad de México, esto que está diciendo Cristo parece increíblemente que intolerante es Cristo. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dirían los wokes? ¿Qué dirían todas las personas muy tolerantes en este tiempo? ¿Qué intolerante es Jesús? ¿Qué intolerante y egocéntrico es Jesús? Como que solamente Él tiene la verdad. Esto para muchas personas es horrible, que Jesús esté diciendo que solamente hay un camino que lleva a Dios, que solamente un camino es el verdadero y que solamente el cristianismo es la religión verdadera para nuestra sociedad. Esto es algo intolerante, esto es algo arrogante. ¿Están de acuerdo? Pero se pone peor. Déjenme decirles que se pone peor, porque ¿quién dice Jesús que es este camino? ¿Quién dice Jesús que es este camino? ¿Qué dice Juan 14, versículo 6? ¿Cuál es el camino? ¿Qué dice? A ver, vamos a buscar Juan 14, versículo 6, a ver qué dice ahí Jesús acerca de cuál es este camino que nos lleva a Dios. ¿Cuál es el único camino que nos puede llevar a Dios? ¿Qué dice ahí? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de ¿quién? De la Virgen de Guadalupe. Por medio de rezarle al Juditas, a la Santa Muerte. ¿Por medio de quién podemos llegar a Dios solamente? Por medio de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿En serio crees eso? ¿En serio crees que Jesús es el único camino a Dios? ¿No salvará a Jesús a personas de otras religiones? ¿No hay personas buenas en otras religiones que merezcan la salvación? ¿Hay personas buenas o no en otras religiones? La verdad. Incluso hay personas buenas o no que ni siquiera pertenecen a ninguna religión. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces Dios no los salvará. ¿No es Dios injusto a no salvar a estas personas moralmente buenas? Fíjense, el evangelio no significa que Cristo viene a salvar a las buenas personas. Eso no es el evangelio. Ser cristiano no es sinónimo de ser una buena persona. ¿Tendría que ser una implicación de ser cristiano? Sí, pero eso no es ser cristiano, ser una buena persona. Porque primero, si solamente Dios viniera a salvar a las buenas personas, entonces la salvación ¿de qué dependería? De ti, de lo que tú haces, de tu desempeño, de tu esfuerzo. Pero dice Jesús en la Biblia, no lo dice Jesús, lo dice Pablo, ahí en Romanos 3, dice que no hay bueno ni aún uno. No hay nadie que busque a Dios, no hay gente buena, no hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno. Así que Dios solamente va a salvar a aquellos que ¿qué? Aquellos que vayan por el camino, es decir, aquellos que pongan su confianza en Cristo. No todas las religiones llevan a Dios, solamente la fe en Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, elegir el camino de Cristo es muy difícil, porque la Biblia nos está diciendo aquí que elegir el camino de Cristo es un camino muy incómodo, es un camino muy estrecho, es un camino muy angosto, es un camino no muy popular. ¿Por qué? ¿Por qué seguir a Cristo será un camino tan incómodo y tan impopular, un camino tan estrecho? Porque
Poner nuestra confianza en Cristo implica entregar nuestra vida a Él. Y hay muchas personas que se pueden denominar a sí mismos cristianas y dicen, yo le he entregado mi vida a Cristo. ¿Qué es lo que normalmente dentro de la religión cristiana se interpreta como entregarle su vida a Cristo? ¿Cómo sabemos que alguien le entregó su vida a Cristo? ¿Cómo sabemos? Culturalmente dentro de la iglesia cristiana, ¿cómo sabemos? Cuando le dices, tienes que entregarle tu vida a Cristo, ¿qué es lo que quieres que esa persona haga? La oración del pecador. ¿Quieres que esa persona haga la oración del pecador? Pero ¿ese es entregarle la vida a Cristo? A lo mejor estás haciendo una oración que ni siquiera entendiste lo que estabas diciendo. Eso no es entregarle tu vida a Cristo. Entregarle tu vida a Cristo se parece mucho más a un matrimonio. Cuando entras en una relación matrimonial, tú le dices a la otra persona, todo lo que tengo es ¿qué? Es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Mi cama ahora es tu cama. Mi departamento ahora es tu departamento. Mis cajones ahora son tus cajones también. Ya no tengo todo el espacio para mí, ya no soy dueño de mi tiempo, ya no tengo mi cuenta del banco para mí, para lo que lo quiero usar yo, ya no tengo nada mío, ahora todo lo que tengo es completamente tuyo. Eso es entregarle tu vida a Cristo, es decir, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, te lo entrego, Señor. Pero eso es muy incómodo y eso también da mucho miedo. ¿Quién quiere entregarle el control de su vida a Cristo? ¿Quién quiere entregarle el control de sus finanzas a Cristo? ¿Quién quiere hacer eso? ¿Quién quiere entregarle sus sueños a Cristo? ¿Quién quiere decirle, Señor, haz con mi vida lo que tú quieras? ¿Quién quiere eso? Lleva mi vida, Señor, a donde tú quieras. ¿En serio estás listo para entregarle tus ilusiones a Jesús? ¿A basar tus planes, tus sueños y tus ilusiones en lo que Cristo quiera traer para tu vida? ¿En serio estás listo para decir, Señor, yo creo que tú eres más sabio que yo y voy a confiar mi vida en ti porque tú eres bueno, Señor? ¿Realmente has llegado a ese punto de entregarle así tu vida a Cristo? Esto es lo que implica entrar por la puerta estrecha. Es algo que no nos es natural hacer, es algo que no es popular hacer, pero cualquier otro camino te llevará a la destrucción. El único camino seguro es entregarle nuestra vida a Cristo. Señor, haz con mi vida lo que tú quieras. Confío en ti, descanso en ti. ¿Has llegado a ese punto? ¿O en dónde está tu confianza? Ahora, antes de pasar al siguiente punto, donde justamente vamos a hablar de eso, de dónde está nuestra fe, me gustaría decir esto para las personas que consideran que la postura cristiana, la cual sostiene que solamente hay una verdad absoluta y que no hay verdades relativas. Me gustaría leerles esta cita del maestro Francis Schaeffer. Fíjense lo que dice Francis Schaeffer aquí, me pareció algo muy bueno. Dice, la afirmación de que no hay una verdad absoluta es en sí misma una afirmación de una verdad absoluta. ¿Están de acuerdo? Si tú dices que no hay una verdad absoluta y que todas las verdades son relativas, ¿qué es eso? Una verdad absoluta. En otras palabras, es un intento de negar la existencia de una verdad absoluta, pero al mismo tiempo se afirma una verdad absoluta, lo cual es contradictorio. Si negamos la existencia de una verdad absoluta, no podemos sostener esa negación como una verdad absoluta. La afirmación de la relatividad absoluta es, en última instancia, insostenible y autocontradictoria. Si tú dices que no hay una verdad absoluta, entonces eso para ti es la verdad absoluta. Si tú realmente tienes tu fe en Cristo, esa tienes de ser la fe que tú defiendas. Esa tiene que ser la verdad que tú defiendas. ¿Realmente estás viviendo así? Entonces el relativismo no existe. Esta idea ofende a mucha gente fuera del cristianismo, pero fíjense, lo siguiente que dice Jesús ya no solamente ofende a las personas fuera del cristianismo, sino también ofende a las personas dentro del cristianismo. Punto número 2, ¿dónde está su fe? Fíjense ahora lo que nos está diciendo Jesús. Nos está diciendo que no solamente tenemos que distinguir en qué camino estamos, si estamos en el camino que lleva a la vida o si estamos en el camino que lleva a la destrucción, a la perdición. Jesús a partir de ahora nos va a decir que incluso tú puedes estar en el camino que lleva a la vida, pero aún estando en el camino que lleva a la vida, tienes que preguntarte si tu fe es auténtica
o no. Esto ya no es para los no cristianos, esto ya no es para los no creyentes, esto ya es para los creyentes. ¿Tienes una fe auténtica o no tienes una fe auténtica? ¿Dónde está nuestra fe? Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día. ¿A qué se está refiriendo Jesús con esta frase? Aquel día. ¿A qué día se está refiriendo? ¿De qué día está hablando? ¿De cuál? ¿De cuál? Del último día de la humanidad. ¿Están de acuerdo? Del día del juicio final. Vea lo que dice ahora sí a partir del versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Y después Jesús continúa diciendo una parábola. Por lo tanto, versículo 24, por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Entonces Jesús nos está diciendo aquí que hay dos hombres, que hay dos casas, que hay dos tipos de hombres y que hay dos tipos de casas, que desde afuera parecen idénticas. ¿Están de acuerdo? Desde afuera parecen que son lo mismo, pero en el fondo tienen cimientos completamente diferentes. En el fondo sus fundamentos son totalmente diferentes. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con esto? Fíjense, que existe la posibilidad de que haya personas que llamen al Señor Jesús Señor, que incluso estén sentados junto a otras personas aquí dentro de la iglesia, y el último día, el día del juicio final, se darán cuenta que Jesús nunca los conoció. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Cómo les hace sentir este texto? ¿Ya? ¿Por qué no nos vamos? ¿Por qué no terminamos ya el servicio aquí? Ya. Nos vamos. La verdad es que este es un texto súper difícil de predicar. Incluso súper difícil de leer, ¿están de acuerdo? ¿Qué les hace sentir cuando leen este texto? A mí me hace sentir demasiada incomodidad y a mí me hace sentir demasiada inseguridad. Y si tú eres una persona sensata, deberías de estar sintiendo algo similar. Pero vean ahora, Jesús aquí ya no se está refiriendo a los no creyentes, sino a personas que parecen cristianos, pero en el fondo, ¿qué? En el fondo no lo son. Fíjense cómo dice que son estas personas que llaman a Jesús. ¿Qué es lo primero que hacen estas personas? Dicen, se acercan al Señor y le dicen ¿qué? Señor, Señor. Vean, la palabra griega que se traduce aquí como Señor es la palabra Kyrios. Y esta palabra la utilizaba, por ejemplo, un esclavo para referirse ¿a quién? A su patrón. También en el contexto del Imperio Romano esta palabra Kyrios se utilizaba para referirse al César, al emperador, al rey. Y dentro del contexto judío esta palabra Kyrios se utilizaba para referirse ¿a quién? A Dios. Entonces estas personas que se dirigen de esta manera a Jesús estaban demostrando que tienen una buena teología al referirse a Jesús de esta manera. ¿Están de acuerdo? Porque están reconociendo que Jesús es su Señor, es su Rey y es su Dios. Estas personas tienen una buena doctrina, tienen una buena teología que los ha llevado a concluir que Jesús es ¿quién? Es Dios, es el Hijo de Dios. Estas personas que se están acercando a Jesús y le están diciendo Señor, Señor, son personas que tienen una buena doctrina, son personas ortodoxas. Además no solamente dicen Señor, sino que dicen ¿qué? Señor, Señor. ¿Qué significa la Biblia cuando se reitera una palabra dos o más veces? Hoy lo hicimos mientras estábamos cantando, ¿están de acuerdo? Hoy cantamos ¿qué? Santo, Santo, Santo. Ahí no fueron dos veces, fueron tres veces. Pero ¿qué significa la Biblia? ¿Qué significa en la Biblia cuando una palabra se repite así? Señor, Señor, Santo, Santo, Santo. ¿Qué significa? ¿Qué significa?
significa que algo es importante. Significa que estás involucrando aquí tus emociones, es algo que te envuelve, que realmente estás reconociendo que algo es importante, eso te emociona y hay sentimientos al respecto. Entonces estas personas tenían una buena doctrina y también sentían emoción por Cristo. Pero fíjense, también estas personas están activas en el servicio a Dios. El texto dice: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Jesús nunca los desmiente, ¿eh? Jesús nunca los desmiente, no es cierto, nunca hiciste eso. No, Jesús dice, sí hiciste todo eso. Eran maestros de la palabra, sanaron a personas en el nombre de Cristo, hicieron milagros, guiaron a personas a Cristo, cambiaron la vida de las personas. Pero, sin embargo, cuando estas personas dicen Señor, Señor, Jesús dice, jamás los conocí. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Fíjense, aquí tenemos que Jesús no está sorprendido. Jesús no está diciendo, ay, a ver, espérame, me estás diciendo Señor, Señor, pero no tengo tu nombre aquí en esta lista que me pasaron, espérame tantito. No, Jesús no está diciendo eso. Jesús no está siendo sorprendido aquí. Jesús no está siendo distraído o despistado. Por supuesto que sabe quiénes son esas personas. Por supuesto que sabe quiénes son esas personas, pero lo que les dice es, jamás los conocí. No sé quién sean ustedes. Jamás tuve una relación personal con ustedes. Es lo que realmente está diciendo Jesús. No es que me hayan pasado mal la lista, es que realmente nunca tuve una relación personal con ustedes. Hay quienes piensan que probablemente estas personas en algún momento fueron salvos, tal vez Dios los recibió, fueron sus hijos, pero luego se portaron mal y entonces ¿qué? Perdieron la salvación. Eran unas personas cristianas, pero se portaron mal y entonces ¿qué? Perdieron su salvación, pero tampoco eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo jamás los conocí, no que los conocí un día, pero como se portaron mal entonces ya no los conozco. No está diciendo Jesús eso. Estas son dos formas erróneas en las que se puede interpretar este texto. Ahora, ¿hay algo malo acerca de tener una buena doctrina? ¿Hay algo malo en ser una persona ortodoxa? Ser emocionales y participar activamente en el ministerio. ¿Hay algo de malo en eso? No. Y de hecho un verdadero cristiano tendría que tener estas tres características, ¿están de acuerdo? Tendría que ser una persona con una buena doctrina, tendría que ser una persona con emoción hacia Cristo y tendría que ser una persona que sirva al Señor. Pero al mismo tiempo estas tres características son características que puede tener una persona no cristiana. Personas que no tienen una fe auténtica. Déjenme ponerlo de esta manera. La ausencia de estas tres características, es decir, tener una fe ortodoxa, tener emoción por Cristo y servir al Señor, no demuestran que eres un cristiano. Pero la presencia de estos tres rasgos son necesarios en un cristiano. Estas tres características son necesarias en un cristiano, pero sin embargo no demuestran que seas un cristiano. Fíjense, es posible ser muy activo en la vida cristiana, es posible ser muy activo en la iglesia, pero en realidad ser como una casa que no tiene a Cristo como su fundamento, por lo que finalmente va a caer. Es como ser un árbol que toma el agua y los nutrientes de la tierra y que no da buen fruto. ¿Podemos ser ese tipo de cristianos? ¿Podemos ser esa clase de creyentes que se enorgullezcan acerca de su buena doctrina, que se enorgullezcan acerca de cómo sirven al Señor, pero no dan frutos buenos? ¿Podemos ser eso? ¿Es posible ser un cristiano así? Jesús aquí está diciendo que sí. Fíjense, Jesús al decirnos esto, al terminar su sermón del monte, nos está invitando a detenernos un momento. Jesús al terminar su sermón del monte de esta manera nos está deteniendo para que nos cuestionemos ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos que cuestionarnos? ¿En dónde está nuestra fe? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Nos está invitando a preguntarnos ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué dicen lo que dicen? ¿Por qué hacen lo que hacen y por qué dicen lo que dicen? Jesús considera demasiado importante que nos cuestionemos esto porque es probable que tú creas lo correcto y no seas un cristiano. Puede ser que creas en las doctrinas de la gracia y digas, wow, esto realmente es
Esto realmente lo podemos ver en la Biblia y sin embargo no seas un cristiano. Puede ser que tú comprendas el Evangelio, lo sepas recitar, incluso se lo puedas enseñar a otras personas y no seas un cristiano. Es posible que tú conozcas todos los credos y las confesiones y no seas un cristiano. Eso es lo que está diciendo Jesús. Porque realmente tu confianza está en algo o en alguien más antes que Cristo. Tu confianza puede estar en ti, en lo que conoces, en que entiendes mejor la Biblia que otras personas, en que eres mejor persona que otros cristianos. Y realmente ahí está tu seguridad. Realmente ahí está tu fundamento, en tu desempeño, en lo que tú puedes hacer. ¿Es Cristo tu fundamento? ¿Estás viviendo para Él o solamente estás usando a Dios? ¿Es posible que utilicemos a Dios? ¿Es posible que solamente nos acerquemos a Dios para decirle: Señor, yo ya cumplí con todo lo que me pediste, entonces ¿qué me vas a dar, Señor? ¿Es posible vivir una fe cristiana así? Pensando que todo lo que hacemos el Señor nos tiene que recompensar. ¿Es posible vivir una fe cristiana intentando manipular a Cristo, intentando manipular a Dios para que nos dé lo que nosotros queremos? ¿En dónde está tu fe? ¿En Cristo o en las cosas que verdaderamente te importan en la vida? Y fíjense, estas cosas que verdaderamente te importan en la vida no necesariamente tienen que ser cosas malas, ¿eh? Pueden ser cosas buenas. Pueden ser cosas buenas. Probablemente te estás acercando a Cristo únicamente para que arregle tu matrimonio. Puede ser que únicamente te estés acercando a Cristo para poder controlar a tus hijos, para que hagan lo que tú quieras, para tenerlos bien controladitos, que se comporten como buenos cristianos. Puede ser que únicamente te estés acercando a Cristo para que te vaya bien en el trabajo, o para que te dé un trabajo, o para tener éxito, para que nunca te falta nada. Puede ser que únicamente estés utilizando a Jesús. Todas estas cosas son buenas, pero en el fondo ahí se encuentra el fundamento de tu casa y no en Cristo. Puede ser que solamente lo estés usando para obtener todas estas cosas. Lo que tenemos que preguntarnos el día de hoy es: ¿dónde está nuestra identidad? ¿Está realmente en Cristo? ¿Ahí está nuestra identidad? ¿O tu identidad realmente está en tu carrera? Tu identidad realmente está en lo inteligente que eres, en lo capaz que eres, en la buena suerte que tienes, en la buena familia en la que naciste. ¿Dónde está tu fe hoy? ¿Dónde está puesta tu identidad el día de hoy? ¿Dónde está realmente el fundamento de tu vida? Jesús nos detiene y nos dice: no pongan su identidad, no pongan el fundamento de su vida en solamente creer lo correcto. No pongan su fundamento de su vida en hacer cosas, en su desempeño, en lo que ustedes le pueden ofrecer a Dios. No pongan ahí su identidad, no pongan ahí el fundamento de su vida. Porque es posible que ustedes crean lo correcto, es posible que tengan una vida ministerial fructuosa. Sin embargo, en el último día les diré: jamás los conocí. Nunca tuve una relación personal con ustedes. ¿Qué advertencia tan grande nos está haciendo Jesús aquí? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo podemos tener esperanza en todo esto? Vayamos ahora a nuestro punto número 3, el fruto de esta fe. La pregunta que tenemos que responder a lo largo de este sermón es: ¿en dónde debemos poner nuestra fe? ¿En dónde debería de estar nuestro fundamento? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todo el tiempo como cristianos, ¿eh? No solamente cuando vienes a Cristo por primera vez y dices: Señor, creo en ti. No, el día de mañana vas a necesitar preguntarte: ¿en dónde está mi fe? Dentro de 3 meses vas a necesitar preguntarte: ¿en dónde está tu fe? Después de 10 años de ser cristiano, después de convertirte en anciano y diácono de la iglesia y conocer las doctrinas de la gracia y conocer todos los credos y confesiones, necesitas preguntarte: ¿dónde está el fundamento de mi fe? Esto no es solamente el ABC del cristiano, es la A a la Z. Todo el tiempo tenemos que preguntarnos: ¿en dónde está nuestra fe? ¿En dónde está nuestra fe? Puede ser que tu fe esté en algo más que no sea Cristo. En ese texto Jesús nos dice que el resultado de alguien que tiene una fe auténtica, el resultado de alguien que tiene su fundamento en Cristo, es que ¿qué? Es que va a dar un buen fruto. Es que va a dar un buen fruto. Pero ¿qué significa tener nuestro fundamento en Cristo? ¿Qué significa esto? He dicho esto mucho a lo largo de del sermón. Hasta tal vez ya los harté con esta frase. Pero ¿qué significa
Poner nuestro fundamento en Cristo. ¿Qué significa poner nuestra confianza en Cristo? ¿Qué significa? Significa todos los días reconocer nuestra necesidad de la gracia de Cristo. Si tú a lo largo de este sermón estás diciendo todo el tiempo me acerco a Cristo de manera incorrecta, todo el tiempo, sí, probablemente estoy intentando usar a Cristo para mi beneficio. Si tú te has dado cuenta de esto, entonces tienes que darte cuenta cuánto necesitas a Cristo. Ese es tener nuestro fundamento en Cristo, reconocer que le necesitamos, no ser perfectos ya el día de hoy. Lo primero que tienes que hacer es reconocer tu necesidad de Cristo, y al poner tu confianza en ese fundamento, entonces sí, el cambio vendrá. Muchas personas quieren que las personas se acerquen a Cristo y primero cambien su forma en cómo se comportan y luego ya vengan a la fe en Jesús. Primero tienen que tirar sus cassettes de música no cristiana, primero tienen que dejar de ver sus programas que no los edifican, y entonces ya pueden venir a la fe en Cristo. Muchas personas dicen, no, estás loco, yo no voy a hacer esto, yo tengo que ver La Casa de los Famosos. ¿Qué es lo que puede hacer un cambio en nosotros para realmente vivir una vida que dé fruto? Una vida que realmente muestra a las demás personas las implicaciones de nuestra fe. Lo primero es reconocer nuestra necesidad de Cristo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Eso es realmente lo que va a traer cambios a tu vida. Eso es realmente lo que va a transformar tu corazón y tu vida. Primero, darte cuenta de tu necesidad de Cristo. Segundo, venir a Él y poner tu confianza en Él. Fíjense, en el texto de nuevo tenemos dos casas que aparentemente se ven iguales, pero en el fondo tienen un fundamento totalmente diferente. Y es debido a estos fundamentos que una permanece y la otra se derrumba. Entonces, la casa que se derrumba, ¿dónde está puesto su fundamento? ¿En dónde está puesto su fundamento? En la arena. ¿Están de acuerdo? En la arena, en algo que no es confiable, en algo que no permanece, en algo que cuando vengan las tormentas, cuando vengan los problemas, esa casa se va a caer. Si se dan cuenta, nosotros somos muy parecidos a la arena. De hecho, incluso tú y yo fuimos formados de la arena de la tierra. Tú y yo no podemos permanecer por sí solos. Tú y yo no somos confiables. Así como la arena no es confiable, tú y yo tampoco somos confiables. ¿Realmente puedes confiar en ti mismo? ¿Realmente puedes poner tu confianza en ti, en tu desempeño? ¿Cuándo fue la última vez que te traicionaste a ti mismo? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, ya no voy a hacer esto, y lo hiciste? ¿Realmente puedes poner tu confianza en ti? Hay personas que creen que sí. Mi confianza tiene que estar en mí mismo, en lo que yo puedo lograr, en lo que yo puedo hacer. Pues mucha suerte. Porque no, tienes que entender que no eres una persona confiable. La verdad es que nosotros no somos confiables, no podemos construir nuestra vida basados en nosotros mismos. Si miras tu buena doctrina, tu activismo cristiano, tu obediencia, tu esfuerzo moral, cuando vengan las lluvias, soplen los vientos, es decir, cuando lleguen los problemas, entonces serás derrumbado. Porque es lógico que si pones tu confianza en eso, digas, es que ahora el Señor me tiene que bendecir. Pero eso no es solo un cristiano. Ser un cristiano no significa que por seguir a Cristo ya todas las cosas en tu vida se van a arreglar y ya no vas a tener problemas. ¿Qué dijo Jesús? En este mundo, ¿qué? Enfrentarán aflicciones. Las aflicciones van a llegar y probablemente estés pasando por una de ellas el día de hoy. Y en medio de esas aflicciones tienes que recordar lo que dijo Cristo después: pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. A lo mejor estás diciendo, oye, ¿por qué no tengo fruto? El fruto lo dice ahí Pablo en Gálatas: paz, paciencia, benignidad, amor, mansedumbre, templanza. Amor, perdón. ¿Por qué no puedo perdonar? ¿Por qué no puedo amar? Dices, seguramente no soy un cristiano porque no puedo perdonar. El fruto no es algo que se pueda conseguir por sí mismo. El fruto es el resultado de algo. ¿Están de acuerdo? Para que una planta pueda dar fruto, tiene que haber un trabajo previo. ¿Están de acuerdo? El fruto más bien es el resultado de algo. Tal vez tú no tienes paz, paciencia, benignidad, templanza, amor, mansedumbre, perdón, porque estás intentando conseguir esas cosas por tu cuenta.
poniendo tu confianza en ti mismo, poniendo tu confianza sobre la arena. Y eso únicamente te va a hacer una persona más desesperada, una persona más preocupada, una persona más envidiosa, una persona más rencorosa, una persona más egoísta. Únicamente podemos generar fruto cuando ¿qué? Cuando basemos nuestros fundamentos en la roca, cuando ponemos nuestra confianza en Cristo. La Biblia dice un buen de cosas padrísimas. La Biblia dice: obedece a tus padres. La Biblia dice: ama a tu esposa como a tú mismo. La Biblia dice: sométete a tu esposo como Cristo se sometió a la iglesia. Okay, un montón de cosas padres. Pero tú y yo no solamente tenemos que ser bíblicos, porque la Biblia, si no ponemos en el contexto a Cristo en ella, solamente son un buen de reglas morales bien difíciles de cumplir. La Biblia por sí misma nos condena. Tú y yo tenemos que ser cristocéntricos. Tú y yo tenemos que recordar dónde está nuestra confianza, y es a través de poner nuestra confianza en lo que Cristo hizo por nosotros que realmente podemos hacer todo lo que la Biblia dice, no antes. La casa que permanece a pesar de que vengan los problemas, las aflicciones y las situaciones adversas es aquella que tiene su fundamento en la roca, que es Cristo. Un cristiano no es alguien que pone su confianza en sí mismo, sino alguien que se acerca ante Dios y le dice: Padre, tú sabes que mi arrepentimiento es defectuoso, Señor. Sabes que no puedo corresponder a tu amor. Sabes que jamás lograré obedecerte en todo lo que me pides. Tú sabes perfectamente, Señor, que yo fallo una y otra vez. Este sermón nos ha enseñado eso, ¿están de acuerdo? Que tú y yo fallamos una y otra vez. Pero un cristiano no es el que no falla. Un cristiano es el que dice: reconozco que tú has enviado a tu único hijo para vivir la vida que yo no puedo vivir. Y a pesar de que él vivió la vida que yo no puedo vivir, él sufrió el castigo que yo merecía. Ahora solamente puedo poner mi confianza, mi esperanza y mi identidad en lo que él ya hizo por mí, y si lo hago, tengo el privilegio de ser llamado un hijo tuyo. Eso es un cristiano. Eso es un cristiano. Eso es lo que significa construir tu casa sobre la roca. Simplemente admitir que tú y yo no podemos ser cristianos por nuestra propia cuenta, que tú y yo somos dependientes de la gracia de Dios. Eso significa admitir lo que dice el salmista en el Salmo 16, versículo 2. Fíjense lo que dice. Dice: le dije al Señor, tú eres mi dueño. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. Eso es ser cristiano, decir: tú eres mi dueño. Todo lo bueno que hay en mi vida depende de ti. Todo lo bueno que soy, todo lo bueno que he logrado depende de ti. El día de mañana depende de ti. Necesito de tu gracia. Algunas personas se presentarán en el último día y le dirán a Jesús: Señor, Señor, déjanos entrar en el reino, porque mira los logros que he hecho, porque mira lo que he logrado. Jesús les dirá: jamás los conocí. Otros en cambio vendrán ante Dios y le dirán lo mismo que dijo en oración el cobrador de impuestos que oró junto al fariseo ahí en Lucas 18, versículo 13. Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Pero descanso no en lo que yo puedo hacer por ti, sino en lo que tú hiciste por mí a través de la obra de Cristo. Descanso y confío en esto. En esta serie comenzamos hablando acerca de ¿qué? ¿Se acuerdan? Empezamos hablando acerca de las bienaventuranzas. ¿Y cuál fue la primera bienaventuranza? ¿Se acuerdan cuál fue esta primera bienaventuranza? Ahí en Mateo capítulo 5, la primera bienaventuranza dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta ¿de qué? De la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Ser pobre en espíritu significa reconocer nuestra bancarrota espiritual delante de Dios y decir: Señor, te necesito. Señor, te necesito, ayúdame. ¿Realmente Cristo es tu más grande necesidad en esta vida? ¿O sigues poniendo tu confianza en ti mismo, en tu desempeño? El pobre en espíritu pone su confianza en Cristo, se da cuenta de la necesidad de Él y dice Jesús: bienaventurados sean, porque el reino de los cielos les pertenece. Si tú reconoces tu verdadera condición, si realmente puedes darte cuenta de tu necesidad de Cristo esta mañana, ven a Él, no dudes más y sé bienaventurado, porque solamente reconociendo nuestra necesidad de Cristo
Solamente poniendo nuestra identidad y nuestra fe en Él es que podemos tú y yo vivir una fe auténtica. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el mejor sermón que se ha escrito nunca, el sermón del monte que predicó tu Hijo. Oramos en su nombre para que podamos aplicar todas estas verdades a nuestra vida, Señor. Padre, que el fundamento de nuestra fe solamente esté en Cristo y que esto permita que las demás personas a nuestro alrededor se beneficien de nuestra fe en ti. Danos una fe auténtica, Señor, que dejemos de basar nuestra identidad en las cosas de este mundo y podamos reconocer nuestra urgente necesidad de Cristo en todo momento. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.